La Posta Literaria, un podcast de reseñas de libros que podés encontrar en la biblioteca de la UCI en las voces de profesores o alumnos. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Oscar Romano, soy profesor de la Universidad de San Isidro, Dr. Plácido Marín, y hoy los invito a abordar un libro que van a encontrar en la biblioteca de la UCI, llamado La Cámara Lúcida, Notas sobre la fotografía, de Roland Barthes, en francés. Nosotros acá en la Argentina y en el mundo latinoamericano le solemos decir Roland Barthes. Y es un libro, la verdad, muy importante en la bibliografía de Barthes. Es su último libro, su libro póstumo. Él va a morir en 1980, año en que se va a publicar este libro. Y él, durante gran parte de su vida académica, le interesaron muchos los consumos culturales. Él estudió mucho el concepto de la moda, o cómo era un desfile y la estructura de un desfile de moda, por ejemplo. Estudió mucho el cine, los medios de comunicación en general, desde la televisión hasta los medios gráficos, pero hay un consumo cultural o un bien cultural que a él le interesó mucho, que fue la fotografía. Y de eso hoy vamos a hablar. Primero tenemos que abordar quién es Roland Barthes o Roland Barthes. Fue un semiólogo, un discípulo a la distancia de Saussure, estructuralista, fue teórico literario, crítico cultural, una persona muy avanzada en los estudios de consumo cultural que le interesó el tema de hoy, que es la fotografía. Él ya había estudiado la fotografía, especialmente la fotografía de prensa, a través de esta mirada académica. Él, en su momento, la fotografía de prensa la había dividido en dos elementos: un mensaje denotado y un mensaje connotado. El mensaje denotado es ese mensaje sin código, es cuando observamos una foto a través de sus colores, de sus formas. Y por otro lado, el mensaje connotado es cuando le damos un sentido, un significado a esa foto. ¿Qué nos quiere decir el fotógrafo a través de su enfoque? Y también, ¿qué nos quiere decir a nosotros esa foto a través de nuestro interés, de nuestro conocimiento, de nuestras emociones? La Cámara Lúcida es el libro que hoy nos interesa abordar. Este último libro de Barthes es una especie de homenaje a la fotografía que él tanto amó y tanto tiempo le dedicó en su vida personal y en su vida académica. Y es un libro que, si lo empezamos a recorrer, va a analizar un montón de fotos a lo largo de la historia. Por ejemplo, hay una foto analizada de Stieglitz, un fotógrafo alemán radicado en Estados Unidos, que fue muy importante como un creador de material documental en lo que fue la Nueva York de principios del siglo XX. Va a analizar también algunas fotos de guerra a través de la mirada particular que tiene el fotógrafo bélico. Estos corresponsales de guerra que nos contaron las diversas revoluciones y los diversos movimientos bélicos a través de una cámara fotográfica. Y lo que realmente le interesa a Barthes, más allá de contar este amor que tiene por la fotografía, es justamente plantear dos conceptos que para mí son los más importantes que aparecen en el libro. Un concepto tiene que ver con el concepto de studium, que va a aparecer a través de las páginas del libro cuando uno, por ejemplo, aborda una fotografía o se encuentra con una fotografía. Esa fotografía a una persona le dice algo. Ese algo que le dice va a tener que ver con su cultura, con su idiosincrasia, con su conocimiento. Por ahí estamos hablando de una fotografía de historia política, una fotografía de actualidad que nos va a decir algo. Pero la interpelación no pasa por las emociones en este concepto de studium, sino que la interpelación pasa a través del conocimiento que tenemos y del interés que podemos llegar a tener. Podemos decir que una fotografía, por ejemplo, me interesa o me gusta a través de este concepto studium.
Pero hay otro concepto, que es el más interesante, que recorre Bacht a través de todo su libro, que es el concepto de punctum. ¿Qué es este concepto? Es un concepto particular porque es lo que me genera a mí emocionalmente una fotografía. Vieron que cuando uno aborda una fotografía, por ejemplo, familiar, ve a algún pariente por ahí lejano o un pariente que ya no está, esa fotografía le trae un recuerdo, le genera una emotividad, le genera una sensación placentera, una sensación a veces de alegría o a veces de dolor. Esos sentimientos están atravesados por este concepto punctum. ¿Por qué punctum? Porque es una especie de punzón que uno siente en el corazón por lo que siente que transmite esa fotografía. No solamente vemos fotografías que tienen que ver con el mundo familiar, también pueden ser por situaciones que vivimos en algún momento y que ese recuerdo, por ejemplo una fotografía histórica que aparece en algún diario o en alguna revista o en algún libro, nos puede llevar a ese momento desde el punto de vista emocional. Estos dos conceptos son dos conceptos que los atraviesa justamente Barthes a través de La cámara lúcida. Repito, un libro que van a encontrar en la biblioteca y que lo recomiendo para su lectura. Y es un concepto también que a él le permite para abordar un capítulo. Un capítulo que es uno de los más importantes porque es el capítulo más personal de Bacht. Porque hay una foto de la madre. Él trataba de reencontrarse con su madre a través de la fotografía. Su madre ya había fallecido años anteriores. Y él trata de encontrar en estas fotos familiares no reconocer a la madre, sino reencontrar, que es diferente el concepto. Uno reencuentra a través de las emociones especialmente. Uno puede reconocer físicamente a una persona, pero no es lo mismo reencontrar a través de las emociones. Y el reencuentro que se produce con la madre se produce con una foto de su madre a los 5 años. Es una foto particular porque está la madre vestida como la época, estamos hablando de 1890, 1895, más o menos esos años, y está con su hermano. Acá lo que hace él es poner el foco en su madre. Y a través de esa mueca, de esa risa o de esa sonrisa de la madre de la foto, él puede reencontrarse con el recuerdo vívido de la madre. Fíjense que acá lo atravesó ese concepto que recién mencionamos, punctum. Lo atravesó como una especie de lanza a través de sus emociones. Por eso, Bacht, un gran académico, un especialista en el tema de fotografía, analizado a través de sus conocimientos, también nos invita a recorrer parte de su vida. Y por eso es bastante particular este libro y muy importante. La cámara lúcida, notas sobre la fotografía de Roland Barthes, es un libro indispensable en su bibliografía. Es un libro importante también para todos aquellos que no solamente nos dedicamos a la comunicación y que amamos la comunicación especialmente, a mí también me atraviesa la comunicación a través de este concepto de Bacht, punctum, sino es un libro muy importante también para enfocarse con otra mirada la fotografía. La fotografía que estamos tan acostumbrados con el mundo visual, con el mundo Instagram, con el mundo de la selfie, todo lo necesitamos retratar. Si bien Bacht no vivió la actualidad con las redes sociales, con Instagram, con Facebook y con las selfies como concepto, pero sí sus conceptos nos permiten retrotraer para analizar cuál fue su mirada a través, por ejemplo, de estos dos conceptos y la importancia que tiene la fotografía también en la vida cotidiana. Cómo normalizamos a veces algunas acciones a través de la mirada que podemos tener frente a lo que observamos tanto detenidamente como parcialmente. Y Bacht para un poco la pelota, observa todo lo que está aconteciendo en los consumos culturales, tomando como referencia la fotografía, y da un marco académico para pensar y repensar la fotografía. Yo recomiendo el capítulo que anteriormente les mencioné, que es el capítulo más personal,
es el capítulo sobre la madre, para que descubran también al Bach persona, a esta persona que nos inculcó, a aquellos que estudiamos comunicación, los conceptos muy importantes para poder desarrollar nuestra vida profesional, y que ustedes, a través de este libro que de nuevo van a encontrar en la biblioteca de la UCI, pueden recorrer y pueden reencontrarse con fotos en su vida cotidiana para que empiecen a mirar con otros ojos. Muchas gracias a todos y a todas. Espero que recorran este libro tal como lo recorrí yo. La Posta Literaria es una producción de Poliedro Radio Universitaria.